Vivimos en un mundo dividido entre países ricos y países pobres, y en el que vemos como normal, el que también en muchos países ricos, una buena parte de la población sea pobre. Nos dicen, que siempre ha sido así, y siempre lo será. Pero, ¿verdaderamente es inevitable? Recordemos que, hasta el siglo XIX, también la existencia de la esclavitud se consideraba normal. Fue gracias a la valentía del presidente Lincoln y sus partidarios, quienes aprobaron la 13ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos en 1865, que se inició un proceso que, pasando por otros hitos como el Convenio de Ginebra de 1927 y la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, ha dado lugar a que, hoy en día, ninguna persona civilizada consienta la esclavitud en ninguna parte. ¿O acaso se imagina, a alguno de los conocidos periodistas, que intervienen en las tertulias televisivas, defendiendo que, dado que aún no se ha conseguido erradicarla por completo del planeta, la esclavitud es una lacra a la que hay que resignarse, porque nadie la ha podido resolver? Sin embargo, todavía hay muchos españoles, que se dejan convencer por algunos de estos mismos periodistas, de que la pobreza no tiene remedio, ha existido siempre, y siempre existirá. Pero, ¿realmente son tan diferentes la pobreza y la esclavitud? Sin el menor ánimo de banalizar la tragedia de la esclavitud, lo que no debemos olvidar es que nadie es verdaderamente libre, si no tiene garantizadas sus necesidades mínimas de subsistencia. Todavía hay quienes piensan, que la renta básica es un invento de algunos políticos, de muy reciente aparición en nuestro país. Pero en realidad, nos podemos remontar hasta el siglo XVI, para localizar a sus primeros teóricos, en autores como Tomás Moro, Juan Luis Vives y otros humanistas. Además, ya a mediados de la década de 1970, el gobernador republicano de Alaska, si bien dándole otro nombre, los dividendos de Alaska, implantó el que, hasta ahora, podemos considerar como el primer y único sistema de renta básica universal en vigor a nivel mundial. Gracias a ello, este estado se ha convertido desde entonces, en el más igualitario de los Estados Unidos. Y unos años después, en 1986, se creó la Red Europea de la Renta Básica en Bélgica, la cual, por el nacimiento posterior de redes similares en el resto de los continentes, desde su congreso en Barcelona en 2004, se transformó en la Red Renta Básica de la Tierra. Una organización que tiene como objetivo, servir de enlace entre todos los individuos y grupos comprometidos con, o interesados en, la renta básica. Gracias a este movimiento internacional, se vienen realizando investigaciones en diversos países del mundo, y varios, como Finlandia y Suiza por ejemplo, están ya a punto de sumarse a la lista iniciada por Alaska, implantándola también para sus ciudadanos. Pero, ¿qué es la renta básica? Pues, en primer lugar, se denomina básica, porque debe ser suficiente para satisfacer las necesidades mínimas de subsistencia. En otras palabras, cualquier otra paga proporcionada por el Estado, que no cubra estas necesidades mínimas esenciales, no debe llamarse renta básica, porque no pasará de ser una ayuda social o un subsidio, los cuales ya han demostrado de sobra su ineficacia. Aclarada esta cuestión fundamental, después podemos distinguir, entre renta básica condicionada, que es la que se entrega solo a ciertos beneficiarios, porque cumplen una determinada condición, económica, física, jurídica, etc., y renta básica incondicional. Y dentro de esta última, aún se diferencian otros dos tipos. Renta básica ciudadana incondicional, si el Estado la ingresa solo a sus ciudadanos, por considerarla un derecho de ciudadanía, y renta básica universal, si la concede a cuantos residen en el país, por considerarla un derecho humano. En el círculo renta básica de Podemos, preferiríamos por supuesto, una renta básica universal. Pero dado que la economía actual de nuestro país no puede financiar la universalidad, mientras esperamos alcanzar un concierto internacional amplio que la haga posible, proponemos de momento la renta básica ciudadana incondicional, y una ley de extranjería respetuosa con los derechos humanos, de las personas que llegan a nuestro territorio huyendo de la miseria o la violencia en sus países. ¿Y cuál sería la cuantía de esta renta básica ciudadana incondicional? La cantidad fijada por Eurostat 2011, como umbral de la pobreza,
Es decir, la cantidad que se precisa para tener acceso a unos mínimos recursos de subsistencia, y que se cifra en 645,33 euros mensuales para cada adulto. Dado que el objetivo de este vídeo, es solo difundir una información lo más simple, resumida y aclaratoria posible sobre la renta básica, no entraremos en más detalles al respecto. A quien desee profundizar en este punto, le invitamos a leer detenidamente, el último documento publicado por nuestro círculo. Pero solo con lo que llevamos visto hasta ahora, ya sabemos que suelen surgir muchas objeciones, así que en el próximo capítulo revisaremos 15 de las más habituales. Veamos ahora 15 de las objeciones más habituales a la renta básica. Por ejemplo, hay quienes dicen: a los mayores nos quitarían nuestras pensiones, y la mía es de más de 1000 euros al mes. Todo el mundo se vendría a vivir a España. Con esa renta nadie querría trabajar. Lo que hay que hacer es crear más empleos. ¿Quiénes harían los trabajos más desagradables si todos tuvieran como mínimo esa renta? Es absurdo que también quieran dársela a los ricos. ¿De dónde saldría tantísimo dinero como se necesitaría para poder financiarla? Nos quedaríamos sin presupuesto para la seguridad social. Yo ya pago muchos impuestos y no quiero tener que pagar más. Si se les hace pagar más impuestos a los ricos, se irán a otro país. Con esa renta subirían los precios de todas las cosas, y terminaríamos estando igual. Obligaría a subir los salarios, y España dejaría de ser competitiva. Aunque eso se consiguiera en nuestro país, sería egoísta, porque mucha gente seguiría muriéndose de hambre en los países pobres. Ningún partido político que la proponga, podrá ganar. España no está concienciada para reclamar esa renta básica a los políticos. Pero todas estas objeciones, y muchas más, son respondidas en nuestro documento y en multitud de sitios de Internet. Así que dedicaremos el próximo capítulo, a aclarar, con algunas de dichas respuestas, por qué estas 15 personas están equivocadas. Vamos a comenzar a responder ahora a las 15 objeciones antes mencionadas, una por una. ¿Teme que le quiten sus pensiones a todas las personas jubiladas? Pues no es así. Esta renta básica solo sustituiría a las pensiones no contributivas y demás pensiones, ayudas sociales y subsidios, que fuesen de inferior cuantía a los 645 euros mencionados. Si su pensión es superior a esa cantidad, sus ingresos actuales también se incrementarían gracias a la renta básica ciudadana incondicional. ¿Piensa que todo el mundo se vendría a vivir a España? Como ya vimos en el segundo vídeo, en Alaska disfrutan desde la década de los 70 de una renta básica universal, y no por ello ha sido invadida por los inmigrantes. Además, si implantáramos en España esta renta básica, solo se aplicaría a los ciudadanos que hayan nacido y residan en nuestro país, los nacionalizados y los residentes legales, por lo que nunca podría fomentar la inmigración ilegal. ¿Cree que con esa renta muchos no querrían trabajar? Piénselo bien. La renta básica ciudadana incondicional solo cubriría las necesidades mínimas de subsistencia: vivienda, alimentación, ropa, calzado, etc. Además, es una característica de los seres humanos sanos, el desear realizar actividades productivas y sentirse útiles. Solo las personas enfermas, mayores, o que por cualquier otro motivo no pudieran trabajar, se conformarían con esta renta. ¿Opina que lo que tenemos que hacer es crear más puestos de trabajo? En España hemos llegado a alcanzar el 25% de desempleo. Lo que es absurdo es pensar que algún día podremos conseguir el pleno empleo. Sobre todo, sabiendo que la tecnología avanza a tal velocidad, que está dando lugar a que en Japón, por ejemplo, ya se estén abriendo hoteles y restaurantes atendidos por robots, y que estudios muy serios demuestran que, en un par de décadas, la automatización del trabajo sustituirá a casi la mitad de los empleos que aún existen. Por tanto, tenemos que prepararnos para una sociedad en la que la mayoría de los trabajos serán a tiempo parcial, lo que solo es posible con la renta básica ciudadana incondicional y redundará en un mayor rendimiento laboral y en el mejoramiento de la salud, de la formación personal y de la conciliación de la vida laboral y familiar. ¿Piensa que con esta renta nadie querría hacer los trabajos más desagradables? Pues se equivoca.
Hasta que no consigamos automatizar también esos trabajos, probablemente los seguirán realizando las mismas personas que hasta ahora. Solo que mejor remuneradas y en condiciones dignas y adecuadas. Es decir, mejor consideradas. Hay que tener en cuenta que lo que realmente hace desagradables algunos empleos es el rechazo social que suscitan. Con la renta básica ciudadana incondicional, se pondría de manifiesto que todos los trabajos son igualmente dignos y necesarios para el sostenimiento de la sociedad. ¿Considera absurdo que también los ricos tuvieran que recibir la renta básica ciudadana incondicional? Al igual que la seguridad social, esta renta debería cubrir a todos los ciudadanos fuesen cuales fuesen sus ingresos. En primer lugar, porque así no estigmatizaría a quienes la recibieran, como sí sucede ahora con los subsidios o la beneficencia, para los cuales hay que acreditar poco menos que un certificado de pobreza. Y, después, porque su implantación iría acompañada de una verdadera reforma fiscal que aseguraría que las rentas más altas pagasen los impuestos que les corresponden. ¿De dónde saldría el dinero necesario para financiar la renta básica ciudadana incondicional? Con esta renta, ya no serían necesarias las pensiones no contributivas, las ayudas por desempleo, los subsidios a los más necesitados, etc., ni tampoco los numerosos gastos que realiza la administración, en la burocracia que precisa, para determinar quiénes pueden recibirlos, y quiénes no, así como para ejecutar dichos pagos, durante el tiempo que se hayan concedido. Todo ello estimamos que supondrá un ahorro para el Estado, de alrededor de 80.000 millones de euros. Por otra parte, con la reforma tributaria antes mencionada, no solo terminaríamos con el fraude fiscal en España, que según la Comisión Europea se eleva a una cantidad entre los 60.000 y 80.000 millones de euros, sino que además conseguiríamos recaudar más impuestos de las rentas altas. Es decir que, entre una cosa y otra, es perfectamente factible financiar la renta básica ciudadana incondicional. Y si desea informarse mejor, puede leer por ejemplo, este artículo, del economista Luis Torrens, publicado en Ataque España. Apuntes, sobre la aplicación práctica de una renta básica. Aclarando confusiones. ¿Nos quedaríamos sin presupuesto para la seguridad social? En nuestro círculo Renta Básica de Podemos, contamos con la colaboración de algunos de los mejores economistas de este país, pero también, los estudios realizados por muchos otros reconocidos economistas de otras organizaciones, corroboran que con las reformas económicas que proponemos, no solo podríamos financiar la renta básica ciudadana incondicional, sino además, todas las partidas presupuestarias, destinadas actualmente a gastos sociales, es decir, seguridad social, educación pública, ley de dependencia, etc., y mejor de lo que se ha hecho hasta ahora. ¿Usted no quiere pagar más impuestos? ¿Cuáles son sus ingresos anuales en la actualidad? Observe bien este gráfico y comprobará, que con estas medidas saldríamos beneficiados, es decir obtendríamos más ingresos netos anuales gracias a la renta básica, el 70% de los españoles que menos ingresamos en la actualidad. Alrededor del 15% inmediatamente por encima, apenas le afectaría el nuevo impuesto sobre la renta de las personas físicas. Y, únicamente el 15% restante, o sea los españoles con las rentas más altas, notarían un aumento en sus impuestos que, además, se realizaría de forma progresiva y razonable. ¿Se ha creído el cuento de que los ricos se irían de España para no pagar más impuestos? Los estudios de economistas frente a la crisis demuestran, que el 1% de los ciudadanos españoles más ricos, acumulan más dinero que el 70% de la población con menos ingresos. ¿Cómo es eso posible en un país que se presume civilizado? Pues porque nuestro sistema fiscal actual es muy injusto. A quienes más presiona es a los trabajadores y las clases medias, siendo mucho menos exigente con las grandes empresas y las rentas altas, y permitiéndoles además múltiples subterfugios, para eludir los escasos impuestos a los que las obliga. Por tanto, la reforma fiscal que proponemos, no pretende someter a los ricos a una tributación excesiva, sino tan solo situarlos con una presión fiscal equiparable a la que tendrían en los demás países de nuestro entorno. Y si en cualquier otro país civilizado vendrían a pagar los mismos impuestos, ¿para qué se molestarían en mudarse? ¿Piensa que la renta básica ciudadana incondicional daría lugar a que subieran los precios?
La renta básica no supondría inyectar más dinero, imprimir más billetes, que es lo único que está demostrado que provoca inflación, sino solo una redistribución de la riqueza que serviría además para reactivar la economía en nuestro país, ya que las familias que ahora apenas se lo pueden permitir, cuando recibieran sus rentas básicas, podrían aumentar sus compras de productos de primera necesidad en los pequeños comercios de su alrededor. Es más, no solo no aumentaría la inflación y se reactivaría la economía, sino que también disminuiría de forma notable la delincuencia al desaparecer los robos y pequeños atracos por necesidad. Mientras que los adolescentes conflictivos, se sentirían más motivados para continuar sus estudios en vez de abandonarlos. ¿Considera que España dejaría de ser competitiva si subieran los salarios? Es un grave error pretender que nuestro país sea competitivo, por tener empleos cada vez más precarios y peor pagados. Otros países como China, India, etc., nos ganan con creces en esos aspectos, por tener a sus trabajadores aún más explotados, en condiciones todavía más miserables. En Europa, sin embargo, las economías más competitivas, como la alemana, la francesa, la británica, o la danesa, tienen mejores condiciones de trabajo y salarios mínimos muy superiores al español. Por consiguiente, si queremos ser tan competitivos como estos países de nuestro entorno, lo que tenemos que hacer es seguir su ejemplo. Aumentar nuestra capacidad técnica y científica, invirtiendo más en educación, y en investigación y desarrollo. Sería egoísta implantar la renta básica en España, mientras mucha gente sigue muriendo de hambre en los países pobres. La mejor ayuda que les podemos brindar a los habitantes del tercer mundo, son los programas enfocados a corregir las desigualdades en sus países de origen, para evitar que se vean obligados a emigrar. Y el desfase del valor de las monedas, hace que estas actuaciones sean bastante económicas. Así, por ejemplo, los programas pilotos que se llevaron a cabo en África, con los habitantes del pueblo namibio de Objibero, que recibieron una renta básica de 9 euros durante 4 años, y en la India, donde la Asociación de Mujeres Autoempleadas de la India, distribuyó una renta básica de poco más de 2 euros a los habitantes de 9 aldeas durante 18 meses, han demostrado que, distribuyendo rentas tan moderadas como estas en tales países, su economía local prospera y el bienestar de sus habitantes aumenta. ¿Piensa que ningún partido político que la proponga podrá ganar? Todos recordamos que Podemos, un partido recién creado, obtuvo 5 eurodiputados en las pasadas elecciones europeas, llevando en su programa, como una de sus medidas estrella, la renta básica. 4 meses antes no tenía nada, y sin embargo, de un censo total de 36.546.270 electores, consiguió 1.253.837 votos, lo que supuso un porcentaje del 3,44% de dicho censo. Pero después pareció olvidarse de la renta básica y, en las 2 convocatorias electorales posteriores a las que hasta ahora se ha presentado, no volvió a incluirla en sus programas. Entonces, en las elecciones andaluzas de marzo de 2015, de un censo total de 6.496.685 electores, obtuvo 590.011 votos, lo que significó un porcentaje del 9,08% del censo. Y, finalmente, en las elecciones que se celebraron en mayo de 2015 en 13 comunidades autónomas, con un censo total de 19.840.597 electores, este partido obtuvo 1.804.989 votos, es decir, un 9,09% de dicho censo. Ahora, observe detenidamente este gráfico, y recuerde que estamos hablando, no de los porcentajes sobre los votos emitidos, sino de los porcentajes sobre los censos totales. Es decir, que contamos también con los electores que se abstienen, entre otros motivos, por no entusiasmarles el programa de ninguno de los partidos que se presentan. Si se está preguntando si un 20,64% del censo total, sería suficiente para ganar en las próximas elecciones generales, fíjese en este otro dato. El 3,44% del censo total en las europeas, fue equivalente al 7,98% de los votos emitidos. De modo que, aplicando varias veces más una simple regla de 3, podemos trazar este último gráfico en el que vemos que, efectivamente, un 20,64% del censo total, podría traducirse en un 47,88% de los votos emitidos en las elecciones de diciembre de este año.
Es decir, 3 puntos más de los que alcanzó el Partido Popular en las últimas elecciones generales. Y recuerde que, con ese porcentaje del 44,63% de los votos emitidos, nos está gobernando en la actualidad, con una holgada mayoría absoluta. ¿Cree que España no está preparada? Eso es lo que seguramente pensaron, quienes elaboraron los programas de Podemos, para las 2 últimas convocatorias electorales antes citadas. Pero el que este país esté preparado o no, para reivindicar la implantación de la renta básica ciudadana incondicional, también depende de usted. Hable con sus amistades, difunda estos vídeos, muévase, y entre todas y todos lo conseguiremos.